Ay, mi relación con Joss como mamá era una relación de mucha amistad, de confianza, de compañerismo. Bueno, un recuerdo especial cuando nos bautizamos juntas. Siempre Cristo estuvo, ¿no? Ese día que ella desapareció en la mañana, me paré temprano y sentí una sensación rara en mi corazón. Y ella se acaba de levantar y me dijo: mami, ¿me llevas al gimnasio? Le dije: no puedo, mi amor, no te puedo llevar, estoy súper atareada, no me va a dar tiempo. No te preocupes, mami, yo me voy. Y ese día a las 12 del día sentí la misma sensación rara y le marqué y ya no me contestó el teléfono. Pasaron 2 horas y no me contestaba. Y era como ella muy raro que no me contestara. Ese día a las 5 de la tarde yo regresé a mi casa. Estuve buscando con amigos, con familiares. Y pues nadie sabía nada. Sentía temor de no saber qué le estaba pasando, de no saber con quién estaba, que yo no podía saber el lugar cierto donde ella estaba, ni cómo estaba, si estaba durmiendo, si estaba comiendo, si estaba bien. Pero yo oraba y sabía: Señor, yo sé que yo no sé dónde está. Lo único que sé es que tú sí sabes dónde está y que tú estás ahí. Yo clamaba a Él día y noche y uno de esos días que yo estaba sola clamando a Él, abro un libro que yo estaba leyendo, que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, y justo abro la página del libro y me aparece el versículo: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y entendí esa parte. Entendí que tenía que soltarla, que estaba en sus manos y que Dios sabía lo que estaba haciendo y que Dios estaba en control. Que no dependía de la autoridad, que no dependía de mis fuerzas, no dependía de ningún elemento más que de Dios. Y en medio de eso, Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me dio fuerza sobrenatural porque solamente el día al día podía yo pararme de una cama y seguir clamando y seguir orando y seguir buscando por Él. Era una necesidad diaria por escribir en las redes sociales. No mi desesperación únicamente por saber dónde estaba ella y que me ayudara la gente a buscarla, sino era el escribir sobre Él. El decir: Señor, estoy tranquila, tú me traes paz, tú sabes dónde está. Y para mí fue de mucho ánimo empezar a ver cómo muchas personas empezaban a ver mis publicaciones y eran de ánimo para su vida, porque el centro de esas publicaciones no era yo en sí, era lo que Dios es capaz de hacer
en medio de una circunstancia de tanto dolor y de oscuridad en ese momento para mi vida. Todo Querétaro se enteró. Todo Querétaro estaba compartiendo en las redes sociales buscar a Dios, pero también estaban compartiendo los mensajes respecto al evangelio que yo compartía en las redes sociales, al grado que yo veía en el periódico, en la primera plana, el caso de Dios, y veía que compartían y publicaban el evangelio tal cual yo lo decía. Había personas que no me conocían, que no conocían a Dios y que estaban orando en Argentina, en Suiza, y que yo decía, wow, Señor, o sea, esto únicamente tú lo puedes hacer. Y me queda muy claro que esto tiene un propósito mayor a mi dolor. El sentido de mi oración era: Dios, permite que yo regrese a casa y regrese con bien, ¿no? Hasta que mi pastor me hizo ver que a lo mejor Dios me la podía regresar, pero no como yo quería. A lo mejor no la ves entrar por esa puerta. En ese momento dices, no, eso no creo, no quiero que pase, ¿no? O sea, te niegas a que sea así, porque el anhelo de mi corazón era otro. Y empecé a ayunar 2 días y cambié el sentido de mi oración. Dije, Señor, está bien, regrésame a Dios como tú quieras regresarla, pero hazme saber dónde está ella. Y ese día, varias iglesias al segundo día hicieron una caravana, organizaron una caravana en las redes sociales. Y llegué al lugar y había muchísimos coches con la foto de Dios pegada en las ventanas de esos coches. Y se acercaron conmigo personas que me decían, ¿podemos poner la foto de mi hijo? También lo estoy buscando. Claro, y se empezaron a unir personas que también estaban buscando a sus familiares y pusieron fotos en los coches de los familiares y salió la caravana a avenidas principales de Querétaro. Dije, wow, Señor, eres grande, eres fiel y me hace sentir que estás en todo lugar y en todo momento. No entiendo aún tu propósito, pero gracias. A partir de ese momento fue todo un golpe de decir, está bien, Señor, te dije que fuera tu voluntad. No la entiendo, pero tú no pides que entendamos tu voluntad, pides que la aceptemos y está bien, la voy a aceptar. Ella confió de más en una persona que ya conocía desde hace años atrás y que lo había dejado de ver. Y ella aceptó una salida con esta persona. Al final, él la asesina, le priva de la vida, la torturó y trajo a mí desconcierto, frustración, enojo, impotencia. En algún momento leí un peritaje muy detallado que tuve que leerlo como
mamá y como abogada de mi hija. Y en el peritaje era muy detallado de las lesiones físicas que le había hecho a ella. Y cuando acabé de leerlo me enojé tanto y golpeé las paredes y le grité a Dios. Y le grité y me enojé y le dije: Señor, mi hija no merecía morir de esa forma. Y estaba muy enojada. Me dormí llorando, me dormí reclamándole, me dormí quejándome. Y al otro día él me contestó: y mi hijo sí. Cuando él me contestó y mi hijo sí, dije: Señor, perdóname. Perdona mi soberbia. Perdona mi soberbia, porque tienes toda la razón. Tu hijo no merecía morir de esa forma, y gracias a que tu hijo murió de esa forma, yo tengo esperanza de una vida eterna contigo y con mi hija. Perdóname. Este video es un video de una comida del 10 de mayo, del Día de la Madre. Y fue una tarde muy especial donde estábamos todos. Estaba mi hermana y estaba Josh. Y se pusieron a jugar sobre una canción ranchera mexicana. ¿Dónde quedan todos esos momentos que tú como mamá ni la sabes? Y más siendo una hija única, ¿no? Y de verdad una hija tan amorosa. Y decía: Dios, ya no la vi graduarse, ya no la vi casarse, ya no tuve nietos. O sea, humanamente nuestra naturaleza te frustras, ¿no? Y dices: ay, ¿cómo es capaz que una persona de la nada viene y le quita la vida, ¿no? Y tus sueños se van. Ha sido un proceso difícil. Estamos en un proceso penal, pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que Dios ha hecho en mi corazón en estos 6 años respecto a esa persona. Al grado de que al principio sabía que por amor a Dios tenía que perdonarlo. Por obediencia a Dios tenía que perdonarlo. Entendí que el perdón es una decisión, pero que también el perdón lleva un proceso. Hace poco, el año pasado, tuve que enfrentarlo cara a cara a esta persona en una audiencia, y yo oraba mucho por ese momento que Dios me iba a poner enfrente de esa persona. Y lo único que entendí es que genuinamente Dios había hecho una obra en mi corazón y yo ya lo había perdonado. A pesar del daño, yo ya lo había perdonado. ¿Cómo estás? Liz llevaba buscando desde hace algunos añitos esta foto. Porque te acuerdas que el día que fuimos a Showtime habían 2 fotos. Quería ver si te querías quedar con una de ellas. Sí. Para que veas nuestros horribles brackets. Ay, no. En su provisión en cuanto a mi corazón, Él me ha provisto de todo, de gracia, de amor, de fe, de confianza, de fortaleza, de paz.
Ok, fuimos a unas maquinitas. Sí, tengo todavía los tickets. ¿En serio? Sí. No intercambiamos todos. Wow. Y aunque el dolor persiste, es diferente. Es un dolor con gozo, con saber que quién es Dios, quién es mi Padre y quién es el Padre de Dios, de ellos, ¿no? Extraño mucho a Dios, muchísimo. Y la amo siempre y la seguiré amando. Pero ahora recuerdo cada detalle, cada cosa que vi con ella, con tanto gozo que es Dios. Dios cada detalle lo convierte a veces en un bálsamo. Y lo ha convertido en un bálsamo para mi vida en medio del dolor. Tuve mi tiempo de llorar. Tuve mi tiempo de sanar. Y ahora llegó el tiempo de ayudar a otros, de abrazar a otros, consolar a otros.